Ya. Entonces, chicos, buenos días a todos. Espero que estén bien. Hoy día vamos a empezar, ¿cierto?, con el sonido, ¿ya? Ya lo habíamos visto, ¿cierto?, la semana pasada. Habíamos hablado, ¿cierto?, de algunos conceptos de sonido. De hecho, hicimos una prueba, ¿cierto?, para que ustedes pudiesen, ¿cierto?, escuchar y ver, ¿cierto?, hasta cuántos decibeles escuchaban. Entonces ya esta parte, ¿cierto? Ya como la habíamos visto, pero igual la voy a repasar para aquellos que no estaban, ¿ok? Sabemos que el sonido es una onda, ¿cierto? Una onda de tipo mecánica. ¿Qué quiere decir que sea mecánica? Chicos, ¿qué quiere decir que sea mecánica? ¿Alguien sabe? Uno también puede ser respuesta. Si no saben, igual puede ser una respuesta. Como para saber si me están escuchando. ¿Ya? Vicente, ¿te acuerdas? Mucho. No mucho, ya. Es que no se propaga por el vacío, ¿verdad? Exactamente. Y Se por lo tenía que tanto, propagar por un medio. exactamente, ¿ya? Requiere un medio para propagarse, ¿ya? Eso es una onda mecánica, requiere un medio para propagarse. En este caso, el sonido, ¿cierto?, requiere un medio. Yo les decía, ¿cierto?, que en esas películas de Star Wars, esas películas, ¿cierto?, que uno va al espacio y que escucha, ¿cierto?, las explosiones y escucha como, no sé, pues cómo se tiran, por ejemplo, el rayo láser y cuestiones así, como disparo. Eso es mentira, o sea, uno en el espacio, ¿cierto?, no podría escuchar sonido, porque el sonido requiere un medio para propagarse, y en el vacío el sonido no se va a propagar, ¿ya? No así las ondas, ¿cierto?, electromagnéticas como la luz que viajan en el vacío, ¿ya? Por eso llegan. Catita, estamos viendo sonido. Empezamos a ver sonido y la primera parte vimos un experimento que habíamos hecho hace como 2 clases, un experimento casero que era para ver los fenómenos ondulatorios, ¿ya? Eso. No sé si todos pudieron observar esos experimentos, pero después de la clase vamos a ver, vamos a aclarar dudas, ¿ya? Así que tranquilos. Entonces acá tenemos un diapasón, ¿cierto? Y este diapasón, ¿cierto?, vibra. Por lo tanto, ¿qué sucede, cierto? ¿Qué es lo que pasa ya dentro de este diapasón? ¿Cómo nosotros vamos a ver las partículas? ¿Por qué en definitiva escuchamos? ¿Ya? Sí vimos una pregunta de la guía 6, de la pregunta 11 que Vicente tenía una duda. ¿Ya? Entonces, acá podemos observar, ¿cierto?, el diapasón, cómo vibra, ¿ya? Cómo nosotros, ¿cierto?, percibimos el sonido, ¿ok? Entonces, sabemos, ¿cierto?, que esto se propaga, ¿cierto?, generando un movimiento de partículas en el medio, ¿ya? Recuerden que las ondas, ¿cierto?, no transportan materia, transportan energía. Por lo tanto, ¿cierto?, esto es un movimiento de partículas en el medio, ¿ya? Yo les contaba que hay un experimento, obviamente uno como niño antes no lo hacía como experimento. Utilizábamos unos vasitos, que eran vasitos de plástico, les poníamos una lanita y hacíamos un teléfono, ¿ya? Y de esa manera uno podía escuchar y uno podía estar a 2 metros, 3 metros, ¿cierto? Mientras la cuerda estuviera tensa, uno podía escuchar a la otra persona hablando, por ejemplo, de un árbol a otro, ¿ya? Ahora, ¿qué es cierto? ¿Qué propiedad es la que se utiliza acá? Bueno, que al final, ¿cierto?, uno al hablar hace vibrar esa cuerda, y esa cuerda, ¿cierto?, va a viajar, ¿cierto?, generando partículas en el medio que van a llegar a la otra persona, y de esa manera esa perturbación va a generar sonido, ¿ya?
Entonces nosotros decíamos, ¿cierto?, que el sonido lo vamos a clasificar, ¿cierto? Perdón, el sonido lo vamos a clasificar según su frecuencia, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿cierto?, comentábamos la clase pasada que había un rango audible, y de hecho ustedes midieron ese rango audible, en cada uno de ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros deberíamos escuchar, ¿cierto?, desde 20 a 20.000 Hz, ¿ya? Recuerden que la frecuencia se mide en Hz, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? Eso sería nuestro rango audible. Ahora, hay gente, ¿cierto?, que escucha mucho menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque usa, por ejemplo, audífono y lo usa todo el volumen, todo el día, entonces se daña, ¿cierto?, el oído, por lo tanto no va a escuchar, ¿cierto? No va a tener este rango audible tan óptimo, ¿ok? Pero la mayoría, al parecer, ¿cierto?, escuchaba hasta 20.000 Hz, así que alégrense, ¿ok? Entonces ese sería, ¿cierto?, nuestro rango audible, ¿ya? Los sonidos que están bajo los 20 Hz, vamos a decir que son los infrasonidos, y los que están sobre, ¿cierto?, 20.000 Hz son los ultrasonidos, ¿ya? Nosotros también habíamos dicho, ¿cierto?, que existen distintas características, ¿cierto?, que va a poseer el sonido, como es el volumen o intensidad, ¿ya? O también vamos a verlo como amplitud, tono o altura y timbre, ¿ya? Entonces habíamos dicho, ¿cierto?, que el volumen o intensidad va a estar relacionado con la energía que va a transportar la onda, ¿ya? La energía. Por lo tanto, ¿cierto? Esta energía tiene que ver también con la amplitud. Recuerden que esa era una característica de la onda. Fíjense que acá, ¿cierto?, un sonido intenso va a tener una gran amplitud. En cambio, un sonido débil, ¿cierto?, vamos a ver que va a tener una amplitud pequeñita, ¿ya? ¿Ok? Nosotros, ¿cómo vamos a medir, cierto, la intensidad del sonido o el volumen? Cuando uno dice, baja el volumen, ¿cierto? Baja los decibeles, es correcto, ¿cierto? Uno mide, ¿cierto?, el volumen en decibeles, ¿ok? Donde por ejemplo, el umbral, ¿cierto?, de audición va desde los 0, o sea, no hay sonido alguno, ¿cierto?, hasta los 120, ¿cierto?, decibel, que sería un umbral del dolor, ¿ok? Imaginando, ¿cierto?, que un concierto de rock pesado, ¿ya? Al lado, ¿cierto?, del parlante, sería 110 decibeles, ¿ya? O sea, esos son ruidos molestos, ¿ya? Tráfico alto, ¿cierto?, sería un 90. Una conversación normal, como la que tenemos ahora, está entre 45 y 60 decibeles, ¿ya? ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a medir, ¿cierto?, el volumen o intensidad en decibeles, ¿ya? Y una de las características del sonido dijimos que era el volumen o intensidad o amplitud. También lo podemos encontrar así, ¿ya? Tono o altura, ya. Acá, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar en el tono y en la altura, ¿cierto?, está relacionada con la frecuencia de la onda. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, frecuencias bajas, ¿cierto?, sonidos graves. Vicente, ¿puedes responder algo? Di algo. Vicente. ¿Quién habla acá como ronco? A ver, ¿Qué? participante. Ya. Ese que es cierto, ya. El Vicente, ¿cierto? Habla medianamente, ¿cierto? Yo creo que su frecuencia, ¿cierto?, bordea entre grave y agudo. Antonio, o Vicente, o, a ver. Danilo. ¿Quién habla acá como ronco, así como... Luis Pozo. Luis Pozo, ¿me está Hola, escuchando? ¿Ah? hola. Hola. Ya. Él, por ejemplo, su voz es mucho más grave que la del Vicente. ¿Ya? Ah, Francisca Manquehuel. Fran, Dígame, ¿qué cosa? ¿qué? Tú tocas violín?
Sí, Tú reconoces, ¿cierto?, cuando una nota es más grave o más aguda, ¿cierto? sí. ¿Alguien acá toca instrumento aparte de la Fran? Toco siempre. Yo solía tocar el teclado. Ya. Entonces tú igual reconoces cuando un sonido, ¿cierto?, es más grave y más agudo. ¿Sí? Y de hecho, por ejemplo, los que tocan cuerdas, ¿cierto? Cuando tienen que, por ejemplo, afinar un instrumento, uno sabe si, por ejemplo, está subiendo o bajando la nota. Si, por ejemplo, la cuerda está en re, si está en do, ¿cierto? Uno empieza, ¿cierto? Uno empieza a mover la cuerda, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero dejar la cuerda en mi, ¿ya? Entonces uno empieza a tensar la cuerda, ¿cierto? Y ahí va escuchando si está subiendo o bajando, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto? En general, de hecho, acabamos de ver la prueba, ¿cierto? Generalmente los chicos hablan como tienen sonidos más graves en su voz, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, ¿cierto? Que empiezan a hablar más ronco así, ¿ya? Uno llamaba, por ejemplo, al Juanito, y el Juanito antes hablaba así como más agudo, pero llega una etapa de la adolescencia, ¿cierto? Que los hombres empiezan a hablar así, y uno piensa que se equivocó de persona, ¿cierto? Y no, la verdad es que los hombres cambian su voz, ¿cierto? Se vuelve mucho más grave, ¿ya? Mucho más grave, frecuencia mucho más baja. En cambio, las mujeres, ¿cierto? Tendemos a hablar mucho más agudo, ¿ya? Con frecuencias altas, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos ver, pudiéramos observar, ¿cierto? Estas frecuencias, veríamos, ¿cierto? Que los sonidos agudos van a tener estas características, en cambio los graves, ¿cierto? Van a tener estas características, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Van a tener distinto tono, ¿ya? Tienen igual intensidad porque fíjense que tienen la misma amplitud la onda, pero tienen, ¿cierto?, distintas frecuencias. Fíjense que acá son muchas más la cantidad, ¿cierto?, de oscilaciones que realiza la onda, y acá es mucho menos, ¿ya? A pesar de que tienen, ¿cierto?, la misma amplitud, acá, ¿cierto?, vamos a tener menos frecuencia, ¿cierto? Frecuencias mucho menores, y acá frecuencias mucho más altas. ¿Ok? Y el timbre, ¿ya? En el timbre, ¿cierto? Vamos a encontrar que los instrumentos van a sonar distintos. O sea, si la Francisca se pone a tocar violín y el otro compañero se pone a tocar, por ejemplo, piano, obviamente que son distintos, ¿cierto?, de la fuente del sonido, ¿ya? A pesar que pueden estar tocando la misma nota, ¿cierto? A pesar de eso, igual, ¿cierto?, van a tener una distinta, van a tener, ¿cierto?, un distinto timbre, ¿ok? Aunque puedan poseer, ¿cierto?, la misma intensidad, ¿ya? Puedan poseer la misma intensidad y también la misma, ¿cierto?, frecuencia, aún así, ¿cierto?, el sonido va a venir de una distinta fuente, ¿ya? O sea, por ejemplo, los dos con lo mismo, con distintos instrumentos, hacen un re o un mi, ¿cierto? De distintas fuentes, ¿cierto? El timbre va a ser distinto, ¿ya? Si yo canto y toco un ukelele, ¿cierto? Va a ser distinto. Va a ser distinto, ¿cierto? Aunque esté haciendo un mi en el ukelele y esté haciendo un mi en mi voz, ¿cierto? Va a ser distinta la fuente, ¿ya? ¿Ok? Ya. Entonces, para animarlos un poco, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos son 26? Ya, necesito de su paciencia.